y la G. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a recapitular. Lo que hicimos primeramente fue, lo que nos decía era que quite la contraseña auto de la base de datos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abrir nuestro Access. Nos íbamos a abrir buscábamos dónde estaba el archivo que vamos a abrir, que era este. En la opción abrir, abrimos la pestaña y buscamos la opción que decía modo exclusivo. En las versiones 2007, para descifrar o quitar la contraseña, la tenemos en herramientas de base de datos. Venimos y buscamos esta opción, que dice cifrar con contraseña. Si estamos de acuerdo, para los que no ven, ahí. Si estamos de acuerdo, listo. Hacemos clic ahí. En este caso nos está pidiendo establecer la contraseña porque obviamente ya le quitamos, ¿verdad? Si le hubiéramos quitado, lo que nos salía dice ingrese la contraseña que tenía y le dábamos a aceptar y ya teníamos quitado la contraseña. Luego cerramos, salimos, ¿verdad? Listo. ¿Cómo se quita la contraseña? ¿Solamente al ponernos ahí es aquí? Sí, me pide ingresar nuevamente la contraseña que ingresé al inicio y listo. Entonces ahora ya podemos nosotros abrir el archivo normalmente para poder trabajar. Hay que cerrarlo totalmente. Ajá. Cerramos el Access y lo volvemos a abrir. No, estamos recapitulando nada más. Solo estamos revisando lo que hemos visto esta semana. Listo. Luego de abrir normalmente los archivos, el archivo de Access, vinimos y abrimos las diferentes tablas en modo de diseño, ¿verdad? Y lo que nos pedían era que debíamos poner nosotros la clave primaria. En este caso la clave primaria de alquiler era el código alquiler y habíamos hecho clic en esta llavecita que dice clave primaria. ¿Cómo sabemos que está con la clave primaria? Porque al lado izquierdo aparece una llavecita que nos indica que ese campo es la clave primaria. Lo guardamos, venimos, abrimos autos igual en vista de diseño. En este caso, ¿cuál es la clave principal? La placa. Seleccionamos clave primaria, clave principal. Lo guardamos. La cerramos. Venimos a clientes, ¿verdad? Vista de diseño. Y aquí, ¿cuál era la clave primaria? La cédula. Lo guardamos y lo cerramos. Póngale en cancelar hasta que se quite solo. Aplástale nomás. Aplástale nomás. Listo. Empezamos a... Aquí habíamos puesto claves primarias, ¿cierto? Eso es lo que vimos esta semana de lunes con esa ¿cierto? Entonces, luego de esto, nos pedía el texto del examen que deberíamos hacer las siguientes relaciones entre las tablas. ¿Dónde estaban las relaciones? Herramientas de base de datos y tenemos aquí la opción relaciones. Aquí, cuando le abríamos la primera vez, nos salía esta ventana en donde nos decía que debíamos seleccionar las tablas que vamos a relacionar.
Luego habíamos visto que en esta cédula cliente y placa eran claves principales, y dentro de alquiler estas dos deberían ser claves foráneas. ¿Cómo hacíamos? Seleccionábamos el campo, lo arrastrábamos hacia donde estaba ubicado en alquiler y lo soltábamos. Automáticamente me aparecía esta tablita, ¿verdad? En donde nosotros seleccionábamos y nos decía que la tabla clientes se relaciona con la tabla alquiler por el campo llamado cédula cliente. Luego debemos siempre seleccionar la parte que dice exigir integridad referencial. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Y dábamos clic en las dos opciones de abajo, que es actualizar en cascada y eliminar en cascada. Y dábamos aceptar. Cuando es la primera vez, crear, ¿verdad? Listo. Hacemos para las dos tablas. Disculpe, ¿cuánto era clave foránea? Cuando no es clave principal. Cuando no tiene la. Ajá. Todas las de abajo son foráneas. Ajá. Estas dos son foráneas. Las de acá no, porque son propias de la tabla. Foráneas quiere decir que viene de otra tabla. Eso es lo que habíamos dicho. Esta viene de acá. Y esta viene de acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso se llaman foráneas. ¿Sí? Guardamos y cerramos la parte de relaciones. ¿Ok? Con eso nosotros estamos listos para empezar a construir las consultas. Una consulta, si quiero poner esto, todo esto, no te lo toda la relación. ¿Las relaciones o todas las tablas? Todas las tablas. Se selecciona la tabla y se pone suprimir. O del en el teclado. Clic derecho no hay, ¿es cierto? No, un clic y se pone borrar. Si es que quisieran borrar. Ahí, miren. Yo selecciono y pongo, en mi caso, borrar. Hice borrar. Y si quiero mostrar otra vez, simplemente los agrego nuevamente. Como ya estaba guardada y agregada como las... suprimir, nada más. Eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Si es que quisiéramos eliminar. Y para eliminar las relaciones, pues simplemente seleccionamos. Igual, podemos aplastar suprimir o simplemente dar clic derecho sobre la relación y poner eliminar. Ya estamos listos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Luego que ya terminamos de hacer las relaciones, ahora vamos a empezar a crear las consultas, que es una de las cosas más importantes que vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, esta de clientes, el texto nos dice: debemos crear un listado de clientes con su respectiva dirección, fecha de nacimiento y edad calculada a la fecha actual. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Cómo hacíamos las consultas? Veníamos a crear, cuando son nuevas, diseño de consulta. Al dar clic en diseño de consulta se nos abre una ventana como esta, en donde vamos a ir seleccionando los datos que queremos que aparezcan en nuestra consulta. Si estamos de acuerdo. Esta última parte es la que les voy a hacer acuerdo para qué funcionaba y cómo funcionaba. Nosotros necesitábamos que sacar la edad. ¿Y cuál era la opción más sencilla y más rápida de sacar la edad? Dijimos, deberíamos haber sacado el año en el que estamos ahorita y restarle el año en el que
nació la persona. ¿Sí estamos de acuerdo? En este caso, por ejemplo, miren, yo al poner la fórmula pusimos año, porque no se ve ahí, pusimos año, abrimos paréntesis, pusimos ahora, que quiere decir la fecha de hoy, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y cerramos una vez más el paréntesis, ¿sí? Menos el año de la fecha de nacimiento. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esta expresión 1 que se les puso, ustedes pueden cambiarle el nombre, podemos ponerle aquí edad. ¿Sí estamos de acuerdo? Para que no quede así feo, porque después salen unos números y no sabemos qué representa ese campo. ¿Estamos de acuerdo? Necesariamente hay que poner todos sus paréntesis. Siempre hay que poner los paréntesis, porque es una función. Año, abro paréntesis, cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis de esta otra función, ahora, abro paréntesis, cierro paréntesis. Este ahora representa la fecha de hoy. Hoy que es 23. ¿Sí? En este caso, si no les sale la edad que ustedes esperan, revisen siempre la fecha que tienen en sus máquinas. Porque van a hacer caso de que, por ejemplo, una máquina esté en el año 1900, 1980, 1970. Entonces, obviamente, les va a calcular con el año que tienen en el sistema en su máquina. No les va a calcular con 2013, sino con la fecha que tengan en su computadora. ¿Estamos de acuerdo? Listos. Ya, entonces, cuando ya teníamos lista la consulta, ¿verdad? Con todo esto, lo que hacíamos era venirnos acá en diseño y buscábamos ejecutar. Y si estaba bien la función que acabamos de hacer, la consulta que acabamos de hacer, debe darnos esos datos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Y como habíamos dicho ayer, siempre debemos seguir el hilo del texto para ir sacando línea a línea cada una de las informaciones que tenemos dentro de ese listado. En este caso ya sabemos que solo vamos a utilizar la tabla clientes porque nos dice listado de clientes, no nos pide ningún otro atributo adicional, entonces sabemos que ese está dentro de clientes. En la 2 nos pide la marca del vehículo que han sido alquilados en el 2007. Fíjense que aquí esta es la tabla de alquiler, número de placa y color del vehículo. ¿Eso dónde lo tenemos? En la tabla auto. Entonces venimos nuevamente a nuestro Access, nuestra base de datos. Si hicimos algún cambio le ponemos sí. Igual, ¿no? La misma letanía. Vamos a crear, diseño de consulta, y se nos va a abrir esta ventana. Y en esta ventana vamos a ir, como hicimos en antes, seleccionando cada elemento que necesitamos que aparezca en la consulta. Como un truco adicional, les había dicho que, por ejemplo, yo debería filtrar las fechas de alquiler que sean solo del año 2007. Y por eso es que aquí hemos utilizado la fórmula, hemos sacado únicamente el año de la fecha de alquiler
Y acá abajo en criterio lo hemos puesto del 2007. Si nos pidieran otro año, en vez de 2007 pondríamos 2006. O por ejemplo, se me ocurre que en algún momento me dice que saquemos un listado, no del año 2007, sino que por ejemplo dice, sáquenme los autos de color negro. ¿Qué deberían poner ustedes en criterio? Negro. Aquí lo está 2007. No. Si no nos pidieran esto, ¿sí? Si nos dijeran la misma consulta, pero en vez de del año 2007 nos dijeran los autos de color negro, los autos de color rojo. ¿Sí estamos de acuerdo? Piensa que el criterio no sirve para eso. Dice que esto sea igual a esto. Y te filtre por eso. O por ejemplo, te diga que te filtre por la marca. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, dice, filtreme, yo necesito saber cuántos autos hay de Chevrolet. Entonces en la marca deberíamos poner Chevrolet. Tal como está escrito en la tabla, eso sí, obvio, siempre. Tal como ustedes lo tienen escrito en su tabla. Como lo insertar. Listo. Luego de esto, habíamos visto una opción o una siguiente consulta en donde nos pedían una consulta parametrizada, que al ingresar la placa del vehículo muestre la marca, la fecha de alquiler y los clientes que han solicitado el vehículo. Entonces otra vez, ¿no es cierto? Me voy a crear, me voy a diseño de consulta y automáticamente en mi área de trabajo vamos a tener esto. Entonces aquí, ¿qué es lo que pongo? Placa, marca, fecha de alquiler y el nombre del cliente. Nada más. Si estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos una parametrizada? Una consulta parametrizada. Simplemente en criterio, ¿sí? Abro corchete, cierro corchete y dentro de los corchetes pongo la frase que necesito que aparezca en la ventanita que me pide el dato. Puedo poner yo cualquier texto, no importa si tiene números, no importa si tiene símbolos, no importa si tiene espacios, ¿sí? Ahí sí, no nos importa el texto que ingresamos, debemos ingresar cualquier texto. En este caso yo puse ingresar placas, por ejemplo, y aquí yo pudiera ponerle 2 puntos, ¿no es cierto? Para que se diferencie. Luego de generar esto, le damos en ejecutar y automáticamente me va a mostrar que una pantalla en donde me va a decir ingrese la placa o ingrese las placas, ¿no es cierto? En este caso, una placa P002. No hay. Seguro era POL. No debe estar en el alquiler, ¿no es cierto? IMA guión 479. Veamos si es que este está alquilado. Sí, miren, fíjense. Porque al principio no nos salió nada con la placa que ingresamos, porque obviamente ese auto no ha estado alquilado. Entonces, si ven que sí nos está funcionando la consulta. Entonces ya sabemos que para las parametrizadas debemos insertar en criterio corchetes en el campo que me soliciten el parámetro, que sea el parámetro de ingreso. Siempre que sea parametrizado entre corchetes, siempre. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. ¿Preguntas? Estamos haciendo un recorderis de todo lo que hicimos hasta ayer. Listo. Fíjense que ya hemos terminado esta parte, la parte 3. Y hasta aquí sumando tenemos 1.75, 2.50, 3.50, 4.25.
Ya tenemos 4 puntos. Sí estamos de acuerdo. Ahora, lo que nos pide es, dice, haga el siguiente informe. ¿Qué es lo que habíamos dicho de informes nosotros ayer? Que el informe va a depender de quién, de una consulta, ¿sí? O también podría ser una tabla, depende de lo que nos pide. En este caso nos dice, realice un listado que indique las placas, marca de los vehículos y cálculo del kilometraje recorrido por cada vehículo de acuerdo al kilometraje inicial y final. Entonces, leyendo el texto nos damos cuenta de que esto es una consulta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero antes de generar el informe? Debemos crear la consulta. Entonces vengo acá, voy a crear la consulta. ¿Qué tablas son las que intervienen? Alquiler y autos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque autos necesitamos ¿por quién? Por la marca, también por la placa. Ahora, ayer me preguntaban si la placa que tengo en autos y la placa que tengo en alquiler son las mismas. Pues sí, habíamos dicho que como ya se relacionan, podemos escoger el de alquiler o el de autos. Nos da absolutamente lo mismo, ¿sí? Luego dijimos que teníamos que generar la fórmula para poder calcular el kilometraje. ¿Cuál era la fórmula? Kilometraje final menos el kilometraje inicial, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es la diferencia con la que vimos anteriormente? Con la de la graf. Que en la graf estábamos utilizando funciones para lo de la fecha, ¿cierto? Pero aquí no necesitamos ninguna función, y únicamente es la resta entre dos campos. Haciendo la analogía como en el Excel, ¿no es cierto? Ahí sería que la resta entre dos celdas, A1 menos B1, por ejemplo. ¿Sí estamos de acuerdo? Solo ponemos el campo menos y automáticamente se ponen los corchetes. Siempre tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, al escribir. El nombre del campo tiene que ser igual al que está escrito en la tabla. ¿Sí estamos de acuerdo? Si no está igual, no les va a salir nada. Les va a salir error. O les va a salir una ventanita que dice ingrese el parámetro. Y en verdad no estamos ingresando el parámetro, sino estamos haciendo una consulta. Luego de que obtenemos eso, habíamos dicho que esta expresión que tenían ustedes aquí le podemos cambiar por otro nombre. Yo le puse recorrido, o puede ser kilometraje, o puede ser el nombre que ustedes quieran ponerle. ¿Sí estamos de acuerdo? Le damos en ejecutar y obviamente ya me da los valores que deberían dar. Y aquí está el recorrido. Yo les decía ayer, si es que no están seguros de que está calculando bien, pues háganlo en la calculadora y van a ver que este valor, 1500, es la diferencia entre el kilometraje final y el inicial. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo. Luego de haber generado la consulta, pues vamos a crearnos nuestro informe. Entonces me voy a crear, busco la etiquetita de informes, la pestaña de informes, y busco el que dice asistente para informes. Haciendo clic sobre ese, se nos genera una ventana en donde nos pide seleccionar o bien una tabla. Fíjense que aquí ustedes tienen la tabla alquiler, autos y cliente, que también podemos utilizar para crear un informe, o de alguna de estas consultas generar un informe. Si estamos de acuerdo. Pero ¿cuál necesitábamos nosotros? La que decía informe consulta 1, ¿verdad? Que esa era la que íbamos a utilizar para el informe. Seleccionamos, mandamos todos los campos que aparecen en ese informe. Si ustedes le cambian, miren cómo cambian los atributos o los campos. Por ejemplo, voy a hacer este y cambió. Si se dan cuenta, miren. Entonces este de aquí son los campos que se mostraban en la consulta. Ahora esos campos los vamos a plasmar en un informe. Pongo todos. Habíamos dicho que esta de aquí, esta doble mayor, significa todos
que se van a la derecha son los que se van a mostrar. Pongo siguiente. Aquí me pide cómo se va a mostrar los datos, si por auto o por alquiler. Si ustedes quieren le podemos poner ahora como autos, vamos a generar un informe 2 para practicar, ¿no es cierto? Vamos siguiente. Aquí me dice el nivel, ¿no es cierto? Fíjense, en este caso la marca está como nivel 1 y todos los demás datos están acá abajo. Si ustedes quieren pueden ponerle algo más, pero no, vamos a ponerle siguiente, no le vamos a hacer nada más ahí. Aquí me dice cómo quieres ordenarle, ascendente o descendentemente, ¿cómo es? Ascendentemente, y aquí ustedes pueden seleccionar el campo por el cual quieren ordenar. Si estamos de acuerdo, ustedes pueden ordenarle por placa, por kilometraje o por recorrido. Pongámosle por placa, ¿ya? Digámosle que nos ordene por placa. O de lo contrario, no pueden seleccionar ninguno y pasa. Ponen siguiente. Acá, en la distribución, ¿se acuerdan que ayer creo que pusimos bloque? Ahora me dice en pasos. Si ustedes le cambian, fíjense cómo cambia este diseño de aquí. Miren, cuando cojo bloque, miren cómo cambia el de aquí. Cojo pasos, miren cómo cambia aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes quieren, pueden cambiar incluso la orientación de la página. Pueden ponerle horizontal. Porque hay veces que los datos que estamos ingresando o los que estamos recuperando de la base son bastante largos y extensos. Que a veces, por falta de espacio, no aparecen todos. Y en esta parte tiene esa dificultad de que cuando no avanza a mostrar todo se corta. Y esa es la idea. Vamos a ponerle horizontal. Por si acaso se esconda algún dato. Pongo siguiente. Y aquí es donde escojo el diseño que le voy a dar al informe. Puedo darle algo así, algo así. Ahí ya depende de cuál quieran ponerle ustedes. ¿Cuál les guste más? Por ejemplo, yo voy a ponerle este. Le pongo siguiente. Fíjense que aquí, acá, en la última ventana, me pide el nombre o el título que le voy a dar, ¿no es cierto?, al informe. Entonces yo le voy a poner listado de autos alquilados. Y le pongo en finalizar. Al ponerle en finalizar, espero un momento y fíjense, se me abre el informe. ¿Se acuerdan que nosotros le pusimos que la marca sea como la cabeza? Fíjense, tienen Chevrolet y aquí tienen cuáles son Chevrolet. Está ordenado por marca, fíjense. Tienen Toyota. Si estamos de acuerdo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué ha pasado ahí? Se cortó el nombre. O así estará. Veamos. No estará así. Mire, está como Chevrolet, no como Chev. Fíjense. ¿Cómo se ponía la marca así que queda en la cabeza? Eso lo vimos en una de las pantallas. Que nos decía era si quiere ordenarle por marca o por placa. Me parece que era la tercera pantalla. Entonces ahí es donde escogimos. Yo dije vamos a hacerle por marca. Si le hacíamos por alquiler, aquí se hubiese puesto el código del alquiler, si estamos de acuerdo. Pero en este caso le ordenamos por marca. Esto ya es más diseño, nada más. Si estamos de acuerdo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo podemos ver este informe como diseño? Como todos los elementos del informe, podemos darle clic en vista de diseño. ¿Sí? Damos clic derecho sobre el informe y le pongo vista de diseño. Esto es cuando ustedes quieran, por ejemplo, moverle, hacerle más grandecito uno de estos campos. Ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo,
esta marca está muy chiquita, ¿no es cierto? Vamos a hacerle más grande. Ahí. Fíjense. Ya no quedó como chef, sino ya ahora sí apareció completo el nombre. Clic derecho, vista de diseño. Cuando le ponen en vista de diseño, ustedes pueden manipular todos los elementos que tienen en el informe. Si estamos de acuerdo. Ustedes pueden guardar, pueden aumentar, incluso pueden añadir un dibujo o lo que sea. Si es que quisieran, pero en este caso, no. Vamos simplemente creando un informe como bien. Si estamos de acuerdo. Entonces, fíjense cuál ha sido la base para nosotros poder crear el informe. Pues crear, en este caso, las consultas. Si estamos de acuerdo. Listo. Listos en eso, vamos y pasemos a la siguiente pregunta, que es la última y con la que un poco nos vamos a demorar porque vamos a hacerle despacito para que se les quede grabado y puedan dar ustedes su examen, porque este de cajón sí va en el examen. Este de ley les van a tomar en el examen. Entonces vamos a hacer la pregunta F, en donde nos dice diseña un menú para acceder a las tablas y consultas. Si estamos de acuerdo, a las tablas y consultas. Entonces, vuelvo acá a mi Access, a mi base de datos, cierro todo lo que no me sirve. Ahora vengo a crear y busco la opción que dice formulario en blanco. Va a haber en algunas máquinas no les va a aparecer ese formulario blanco, sino simplemente les va a aparecer ese cuadrito blanco. Si ustedes le ponen clic ahí, les dice formulario blanco. Si estamos de acuerdo. Hay veces que no les aparece el nombre. ¿Por qué? Es por el tamaño de la pantalla. ¿Por qué? Porque el programa se ajusta al tamaño de la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Pero en algunos casos sí les aparece. Cuando ustedes le ponen el puntero del mouse sobre el botón, automáticamente les sale un titulito de qué hace el botón. ¿Sí estamos de acuerdo? Hagamos clic ahí. Y automáticamente se nos va a crear un formulario en blanco. Algo así. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué no haremos este de aquí con el wizard o con el asistente? Porque en realidad en el asistente no nos permite crear botones, no nos permite poner títulos, no nos permite hacer nada. Simplemente lo que hace es tomar los datos que ya tenemos de consultas notables y generar el formulario. Pero esa no es la idea. La idea es generar un menú en donde yo pueda acceder directamente a mis consultas y a mis tablas. ¿Cómo lo hago? Como ya creé el formulario, debo regresarme a diseño. ¿Sí? Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el modo de diseño se nos acaba de activar estos elementos de aquí. Ustedes deben tener aquí uno que diga botón de control, otro que dice etiqueta. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí como está grande, se le ve grande, ¿no? Y está con el nombre. A ustedes debería aparecerles solo la A y un rectángulo como el botoncito. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a seleccionar el que dice etiqueta. ¿Para qué nos sirve ese? La etiqueta nos va a servir para poner el título. En este caso, ¿cuál es el título? Menú. Ya, a este menú yo le puedo aumentar el tipo de letra. Está muy pequeño, ¿no es cierto? Pongámosle de unos... Veamos qué pasa si le pongo de 20. Voy a poner centradito.
Le podemos poner negrita y subrayado, por ejemplo, si quieren cursiva. Si quieren pueden cambiarle incluso el color de la letra. Si estamos de acuerdo. Seleccionan y seleccionan en el lado, en el borde. Y pueden cambiar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, voy a hacerle más grandecito. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya, hasta ahí. No tiene nada del otro mundo, no está complicado, ¿verdad? Ahora viene ya no lo complejo, sino lo un poco laborioso que tenemos que hacer. Entonces aquí tenemos nosotros este botoncito. Hagámosle clic en el botón. Y le vamos a construir. Fíjense que aquí se nos abre un asistente para botones de comando, dice, ¿no es cierto? Lo vamos a cancelar, no nos sirve ese asistente en este momento. Solo era cancelar, no le borren nada. A ver de nuevo. Vengo acá, tomo el botón, lo dibujo, me sale este asistente y en vez de ponerle siguiente le pongo cancelar. Y automáticamente les queda únicamente el botón. ¿Sí? Sí, en este caso sí. Depende de cómo estemos. A algunos les va a salir comando 1, a otros comando 2, a otros comando 4. Depende. No importa, no nos interesa. Ahora vamos a hacer clic aquí. En donde está el 2. Y vamos a borrar ese nombre. Y vamos a darle nombre a ese botón. Por ejemplo, vamos a hacer el de la tabla alquiler. Pongámosle alquiler. Y hagámosle clic en cualquier lugar fuera del botón y listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle clic derecho sobre el botón y vamos a obtener este menú. ¿Sí? A ver todos, clic derecho sobre el botón, todos estamos ahí. Y vamos a seleccionar la opción que dice, perdón, generar evento. Y vamos a seleccionar la primera parte, el que dice generador de macros, y le damos aceptar. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, todos en esa pantalla. ¿Todos estamos ahí? Ya. Entonces, fíjense que aquí ustedes tienen una opción que dice acción. Si estamos de acuerdo. En acción, le van a abrir esta pestañita de aquí. Y fíjense, ustedes tienen un montón de cosas que pueden hacer. Dice, ¿qué quiere hacer? Abrir consulta, abrir formulario, abrir informe, abrir tabla. ¿Qué queremos hacer? Abrir tabla. Seleccionamos abrir tabla. Cuando seleccionamos la acción abrir tabla, acá abajo se visualiza estos comandos de aquí. Y aquí arriba dice nombre de la tabla. ¿Sí le ven? Vamos a hacerle clic aquí y se activa esta pestañita de acá. ¿Sí? Vamos a hacerle clic y donde dice nombre de tabla. Y ahí abramos esa pestaña y fíjense, ahí aparecen las 3 tablas que tengo. ¿Qué nombre le pusimos al botón? Alquiler, ¿verdad? Vamos, entonces voy a seleccionar alquiler. Listo. ¿Lo tenemos? ¿Hasta ahí? ¿Todos están hasta ahí? Y le vamos a dar en ejecutar.
Me pregunta, dice, ¿desea guardar los cambios realizados en la macro y actualizar la propiedad? Le ponemos sí. Y automáticamente se ejecutó la consulta hacia la tabla alquiler. Cierro esta tablita. Vuelvo acá a diseño, cierren la consulta. Vuelvo acá a diseño y le pongo cerrar. ¿Sí? Ojo, vengo a diseño y pongo cerrar. Listo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo pruebo el botón que está funcionando? ¿No es cierto? Entonces vengo acá a su lado izquierdo en la parte superior y le pongo en ver. No le hago clic acá abajo, le hago clic acá arriba. ¿Sí estamos de acuerdo? Se les va a ejecutar y si ustedes hacen clic en el botón, pues se va a ejecutar la consulta a la tabla. Preguntas de esta partecita. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego de hacer esto, volvemos a vista diseño para crear los otros dos botones que nos faltan. ¿Cómo? ¿Que no te funcionó o sí? Sí, eso está bien. Ejecutar. Está bien. Esto es lo que dice. Cierras eso. Vuelves a diseño acá. Y cerrar. ¿Sí? Sí estamos de acuerdo. A ver, hagamos el siguiente botón. A la otra tabla. Entonces generemos para las otras tablas. Muy bien, voy a generar yo para las dos tablas siguientes. Abrir tabla. Me toca el de autos. Pongo sí. Cierro. Vengo a diseño. Pongo cerrar. Cambio el nombre. Este era autos. ¿Cuál era la siguiente? Me falta clientes, ¿no es cierto? Entonces vengo acá, cambio el nombre, clic derecho, generar evento, macros, abrir tabla. En este caso me toca clientes. Le pongo sí, cierro, vengo a diseño, cerrar y ya tengo los tres botoncitos. Ahora si ustedes quisieran tunearle y que quede bien bonito, aquí yo le voy a poner una etiqueta que diga tablas. Y le pongo guardar. Voy a guardar el formulario. ¿Cómo se llama este? Se llama menú. ¿Sí? Denle guardar para que se guarde pónganle menú. Guardar. Listo. Y deberíamos hacer lo mismo para las consultas, ¿verdad? Entonces aquí pongamos otra etiqueta más acá
que diga consultas. Igual vamos a poner negrita, cursiva. No, cursiva no. Ya. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo? No, en realidad el texto lo que nos dice es para tablas y consultas, nada más. Pero si fuera el caso, sería el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Vengo, genero el botón, le cambio el nombre, en este caso sería consulta 1, ¿no es cierto? Pongámosle consulta 1. Clic derecho, generar evento, macros. ¿Esta acción qué será? Abrir consulta, ¿verdad? Y acá, fíjense que cuando pongo abrir consulta, acá ya no nos salen las tablas, sino simplemente nos salen las consultas. Selecciono, ¿verdad? Lo ejecuto. ¿Deseo guardar? Sí, deseo guardar. Lo cierro. Otra vez a diseño. Cerrar. Ejecuto. Y ya está la consulta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo sabemos que se ejecutó la consulta 1? Miren lo que dice aquí en el título. Consulta 1. Clientes. Luego vuelvo acá, pongo en diseño y genero los otros dos botones para la consulta. Consulta 2, clic derecho, generar evento, macros. Este es abrir consulta, selecciono la consulta, en este caso la 2, ejecuto. Sí, en realidad seleccionamos, solo se selecciona, no se escribe. Diseño, cerrar. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por último, la última consulta, consulta 3, generar evento, aceptar, deseo abrir consulta y seleccionamos la última, la que era la parametrizada. Ejecutamos, sí. No me acuerdo la placa. Ejecutar. Pongámosle una que no nos dé nada. Cerramos. Vuelvo a diseño. Cerrar. ¿Estamos de acuerdo? Luego nos ponemos en ver y probamos. Una que sí exista. No me acuerdo. A ver, ¿cuál? PV. Sí. B pequeña. Guión 170 y 70. ¿Sí? Al crear el botón le pongo todo el nombre de la consulta 1 clientes o solo consulta 1. Solo consulta 1, 2 y 3. Por eso es muy importante que ustedes en el momento que van a dar los nombres de las consultas, pongan una consulta en donde ustedes se den cuenta cuál es la 1, cuál es la 2, cuál es la 3. Si estamos de acuerdo. Listo. Entonces, como ya tenemos nosotros el formulario en donde muestra el menú, ahora vamos a hacer que este menú aparezca siempre primero cuando abramos la base de datos. Para esto, lo que hacemos es, venimos a la perlita de Windows, digo del Office, y me voy a poner en opciones de Access. ¿Sí? Pongo en opciones de Access
me pongo en base de datos actual y busco esta opción. Busco esta opción que dice mostrar formulario y selecciono aquí menú. ¿Sí? A ver, voy de nuevo, salgo de aquí, estoy dentro de mi base, me voy acá a la perlita, opciones de Access, opciones de Access, está abajo, abajo, abajo. Ahora otra vez, pongan atención, acá, opciones de Access, le abro, ¿sí? Me pongo en la opción que dice base de datos actual, busco la opción que dice mostrar formulario y selecciono el formulario. En este caso se me despliega el único formulario que tengo, que se llama menú. Selecciono y le doy en aceptar. Dice debe cerrar y volver a abrir la base de datos actual para que la opción especificada tenga efecto. Base de datos actual, la opción base de datos actual, en su lado izquierdo, más arriba, ahí. Exacto. Le doy, selecciono y le doy en aceptar. Me pide ahorita cerrar y volver a abrir la base de datos. Le cierro, le guardo, ¿sí? Vengo acá y la voy a volver a abrir. Y como verán, ya se nos abre directamente el menú que nos pide como opción. Ustedes aquí ponen poner habilitar contenido y desaparece eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?